Sean bienvenidos a una nueva transmisión, bienvenidos a su canal La Bandida. Yo soy Pamela Ceballos y bueno, el día de hoy tenemos una información importantísima, pero antes de todo te quiero invitar a que vayas y te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con este tema que está fuertísimo, y es que bueno, ahorita está dando absolutamente todo de qué hablar esta situación de Paco Stanley después de que sale y se da a conocer este nuevo documental donde se platica precisamente de su vida, de todo lo que hizo mal este señor, porque bueno, sabemos que efectivamente el decir que una persona correcta o un hombre honrado pues no es algo que lo describa a él, ¿no? Sabemos que durante mucho tiempo se dedicó a negocios sucios, a negocios turbios, pero ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, salen diferentes declaraciones, ya se empieza, ¿no? También a saber qué actores que fueron compañeros de él en Televisa y en Azteca, pues le compraban, se prestaban, sobre todo también para todo esto, y también quienes sí decidieron tomar la decisión de, pues, hablar de este caso y de todo lo que sucedía ahí dentro, porque no es fácil, ¿no? A muchos se les hacía complicado, decían no, o les dio miedo, o muchos otros, por ser muy amigos de Paco Stanley, decidieron no involucrarse o tomaron la decisión de no participar, de no brindar su testimonio, pero la verdad es que hay muchísimo de qué hablar, más o menos para que se den una idea. No ha cambiado mucho el tema de los sueldos, y de eso a que se tengan cuentas de 5 millones y muchísimas casas en Ciudad de México. En la Roma, como ya escuchamos, tenía al menos 2 propiedades, que ya son bastantes. Vamos a escucharlo. Contaba con decenas de vehículos y bienes inmuebles, que la Procuraduría evaluó entre 1 millón y 5 millones de dólares, así como cuentas bancarias por 5 millones de dólares en el Banco Unión Británica, en las Islas Caimán. Yo nunca supe de los 5 millones de dólares que tú refieres. De hecho, nadie sabe de esos 5 millones de dólares. No sé en dónde estén. No sé quién los tenga. Según las investigaciones hechas por la Procuraduría, la productora de Stanley, apoderada legalmente por Mario Besares, económicamente no era rentable. Sin embargo, seguía operando, lo que policialmente levantó sospechas de uso para fines de lavado de dinero. Asimismo, según Del Villar, los ingresos de Paco desde 1993 se incrementaron notoriamente y no correspondían al sueldo de un conductor de televisión. Contaba con decenas de... Y fíjense nada más, como platicábamos, en el 88 fue cuando él se lanza para ser candidato a diputado, ¿no? Esto está muy raro porque, como dicen, después del 93 es cuando se empiezan a disparar sus ingresos. Pero ¿qué pasaba? La casa productora pues no tenía trabajo. Eso era lo extraño, porque él seguía incrementando, inflando sus cuentas del banco, seguía teniendo y comprando más carros, más propiedades. ¿Y de dónde? Si la casa productora no funcionaba y su sueldo era prácticamente el mismo, 350,000 pesos al mes. Entonces, si seguía ganando lo mismo, si la productora, que era su otro negocio que él tenía, no funcionaba, pues entonces ¿de dónde estaba sacando todo ese dinero? ¿No? Eso fue algo que causó muchas sospechas, y precisamente para ese tiempo es cuando él recibe una de sus primeras advertencias de vida, y él pues hizo caso omiso. Vamos a escuchar. Tomado muy en serio, en noviembre de 1998, en el restaurante Las Gaoneras, donde un hombre le pone la pistola en la cabeza y le dice que lo enviaron a ultimarlo. La orden era clara, pero por alguna razón no lo hizo y solo se llevó su reloj. Vimos, Mayito y yo, profundamente congestionados, porque créame lo que nos acaba de pasar. Nos acaban de asesinar. Al mes siguiente, cuando viajaba para hacer la presentación oficial de su primera edición en la TV Azteca, sufrieron otras amenazas. Junto a él estaba Mario Besares, que recibió golpes en la cabeza y en las costillas. Queríamos muy jodidos ahorita porque... ¿Quieren que anunciemos esto? Nos pusieron la pistola, la mamá nos tuvo el carro. Se quedó más jodido de Marita. Tras esa situación, contrató escoltas, pero no sabemos por qué hizo caso omiso a las sugerencias de sus escoltas, ya que tenía una ruta fija diaria, cuando en situaciones así se recomienda alternar. También le pidieron que blinde su vehículo y tampoco hizo caso.
Le pedimos que tomara medidas más serias de seguridad, como blindar su camioneta, blindar sus carros. Yo pensó que nunca le iba a pasar nada. Según el libro Mi Verdad de Jorge Gil, dice que tanto Stanley como Mario tuvieron una conversación a puertas cerradas antes de iniciar el programa. El ingeniero de sonido, al probar los micrófonos, escuchó que hablaban sobre personas peligrosas. Jorge Gil, sobreviviente de ese fatídico día, luego de recuperarse, se alejó de los medios hasta que publicó su libro, en el que destapaba una serie de situaciones, por ejemplo que Stanley y Besares ya no tenían una buena relación. Ese último programa, además de la conversación que tuvieron Stanley y Mario, se lo ve nervioso al leer uno de los mensajes. ¡Pedrosa! ¡A la cabina! ¿A dónde va, señor? Y al regresar se lo notó ya sin su saco y se lo ve algo alterado con Mario. Horas más tarde. Y bueno, aquí, como mencionan, pues es un poquito de las advertencias que tuvo desde antes de ese fatídico día. Y comentan aquí en los comentarios, ¿no? Dice Ricardo, estaba a 3 pesos el dólar, pues sí, pero ahorita está a 17 y quién sabe quién se quedó con esas cuentas, pueden que sigan allá creciendo el dinero, entonces quién sabe cuánta cantidad de dinero se tengan ahorita de esa cuenta, porque como escucharon del testimonio de su hijo, según ellos nadie sabe qué pasó con ese dinero. Dice Camila, saludos desde Canarias, pues precisamente, ¿no? Desde ahí es donde se encuentra ese dinero. También dice Leticia, fue muy triste cuando le pasó eso, yo estaba embarazada y me afectó mucho porque lo acababa de ver en la tele. Sobre todo, ¿por qué? Porque en esos tiempos no era como ahorita, oigan, ahorita creo que tenemos muy normalizado todos los temas de inseguridad porque es algo que pasa prácticamente todos los días en cualquier momento, pero creo que en ese entonces no era algo tan común, ¿no? Sí se sabía que ya estaban los grupos de la delincuencia, que había líderes y demás, pero no al nivel que tenemos hoy en día, entonces sí era algo bastante fuerte. Dice también, más triste que se dedicaran a vender sustancias, no nada más él, sino los que lo hacen. Claro que sí, porque imagínense, y ahí mismo lo han platicado, ¿no? De cómo pues se ponían sus fiestas prácticamente todo el día, si fuera lunes o miércoles o sábado, ellos todo el día estaban de fiesta, antes de entrar al programa para entrar en calor y llegar con toda la actitud a conducir. Cuando salían, porque ya habían acabado de trabajar, entonces pues tenían que seguirle echando, luego que vámonos a cenar, que vámonos a comer, entonces ahí le seguían y mencionan que todavía se regresaban a las oficinas de cualquiera de las dos, de Televisa o de Azteca, o incluso a la casa productora de la Roma, a seguir tomando, pues obviamente ya ahí en confianza, con más amigos, con las cariñosas y todo, contentísimos, ¿no? Y llegaban prácticamente en vivo a las 7, 8 de la mañana a grabar para el siguiente día. O sea, eso está fuertísimo todo lo que pasaba, porque prácticamente todos los que trabajaban en Televisa le entraban a todo, y no digo que los que trabajen actualmente no, simple y sencillamente que no se ha visto de una manera pues tan descarada como en estos tiempos, ¿no? Que incluso ahí bailando se les salía los paquetes y todo, pero ¿qué es lo que sucede? Y aquí es donde empieza lo bueno. ¿Cómo fue que se señala, ¿no? A su compañero, a su amigo, de ser el responsable de todo esto, y al final de cuentas nunca se llegó a una verdad definitiva o completa? Aquí, como mencionan, el crimen tuvo una enorme repercusión pública porque además se hizo en pleno día en un país mucho menos inseguro que el de hoy, ¿no? Lo que bien pues ya comentábamos, pero ¿qué es lo que dice? Este caso generó fuertes reacciones y generó una de las investigaciones más vergonzosas que ha llevado la Procuraduría Capitalina, entonces bajo el mando de Samuel del Villar. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Como dicen, Paco Stanley estaba lejos de ser inocente y su caso tuvo relación con conexiones con el mundo de la delincuencia y más particularmente con el grupo de Juárez, lo que iba más allá de pues las sustancias que él llevaba consigo en ese día y de todo lo que le habían encontrado ahí en su automóvil. Aquí mencionan algo muy importante y dice, la relación se establecía a través de la distribución de sustancias en el medio artístico y la administración de inmuebles como el Centro de Espectáculos Premier. Todo ello basado en contactos estrechos con los principales hombres de Juárez, particularmente con algunos que ya mencionamos a lo largo del video. Y también aquí nos menciona a Rafael Aguilar
Gallardo, ¿no? Un ex jefe de la Dirección Federal de Seguridad, que era uno de los líderes de esa organización, que le quiso disputar el liderazgo al apodado El Señor. Aguilar pues también perdió la vida y hasta ahí pues quedó el asunto, ¿no? Porque él era muy amigo de Paco Stanley y a él lo acabaron en un muelle en Cancún. Él estaba de vacaciones cuando lo ultiman y todo esto pues por órdenes del señor. Para la suerte de Paco Stanley, no sé cómo, pero él llevaba una relación con varios líderes de diferentes grupos y se la llevaba muy bien. Ya hemos visto el famoso video, ¿no? Que tenemos precisamente aquí, donde manda el saludo y pues podemos apreciar a este señor, que en la serie incluso es señalado como ser el mismísimo al que lo saludaron, ¿no? Aquí está, vamos a verlo. Muchísimas gracias. Recibo un pequeño presente de su amigo Mario Zambada, de Culiacán. Estamos aquí presentes. ¿Su familia? O sea, mi familia. La familia de él, hijos, por favor. Ay, me quemé, ¿verdad? Es que al final vi lo que decían bien. Por favor, no lo lean en público y lo vean hasta el final. Y bueno, ahí está, y pues efectivamente él era el único que tenía esa capacidad o esa habilidad de llevarse bien con varios líderes de diferentes organizaciones o incluso de la misma. Entonces, cuando le pasa esto al famoso Aguilar, pues él dice, pues a mí, ¿qué me importa? Si mi compadre es el señor, pues yo no tengo ningún problema aquí. Pero él ya lo apoyaba, él estaba también de su lado y desde ahí continuaron los problemas, ¿no? Pero ¿qué fue lo que sucedió? En realidad, resultó que esa línea de investigación no le servía al procurador del Villar para sus propósitos políticos. Entonces inventó una historia inverosímil, decidió que por alguna razón que nunca pudo establecer, quien había mandado a hacer todo esto era un grupo de los hermanos Amezcua, los llamados entonces Reyes de las Pastillas, un tipo de sustancia y un grupo que aparentemente nada tenían que ver con la historia de Stanley, ¿no? Porque todos los testigos señalan que él jamás les ofreció una pastilla, que a ellos siempre les ofrecía pues polvitos mágicos. Recuerden que aquí en YouTube no se pueden decir esas palabras tal cual, pero ustedes yo sé que me entienden. Ahí es donde empieza pues todo lo raro. ¿Qué fue lo que sucede? Nunca se encontró ningún nexo ni nada. Para comprobarlo, utilizó a un recluso, Luis Gabriel Valencia, que decía ser el cocinero de estos hermanos que estaba dentro de la cárcel. Este hombre, y aquí viene lo más extraño, que según las propias autoridades de la Procuraduría del DF, era un desequilibrado mental, aseguró, sin poder ponerse jamás de acuerdo con las fechas, que en 2 oportunidades había visto a una decán del programa de Stanley, una muchacha de 23 años llamada Paola Durante, acompañada por otro personaje con antecedentes penales, visitar a Amezcua y planear todo lo que sucedía o lo que sucedería con Stanley, donde involucraban también a Mario Rodríguez Besares para vengarse de algo que nunca pudieron identificar. Como mencionan, ¿no? Poco importó que no existiera ninguna constancia de que el Cholo y Paola Durante se conocieran entre sí o que alguno de ellos conociera a estos hermanos. Tampoco había constancia de que ambos hubieran ido solos o por separado a visitar a ese señor. No existía móvil para que Besares participara en ese crimen. Se llegó a publicar, divulgada por la PGR, una foto del hijo de Besares para demostrar que tenía algún parecido físico con Stanley, dado a entender que era su hijo, lo que era absolutamente falso. Incluso la semana pasada, la esposa de Mario Besares hizo pública un acta de un documento, más bien los resultados de una prueba de ADN, donde pedía que por favor, con todo este escándalo de la serie del documental, pues no la estuvieran involucrando a ella, porque ella en el 2001, y ahí es donde está también un poco raro, ¿no? En el 2001 es la fecha que tiene esta prueba de paternidad que ella hace. Aparece, según la interpretación del analista, que efectivamente su hijo, Mariel Besares, pues es hijo de Mario Besares, ¿no? Obviamente sí queda como que la duda de por qué le hizo la prueba de paternidad, si había pasado tiempo, habían pasado 3 años desde todo este suceso, desde el ataque en el 98, entonces pues ya había pasado tiempo como para que dijeran, le voy a hacer una prueba de paternidad, porque sí, obviamente se confirmó que es hijo de su marido y hasta ahí quedó el asunto, pero yo creo que sí hubo una duda por ahí o sí hubo algún conflicto, por eso ya no se llevaban bien.
Pero pues aquí lo que mencionan es que fue precisamente por parte del procurador de justicia que no se llevó la línea de investigación real y se inventó todo este asunto, ¿no? Donde podría haber sido un problema de amigos, de compañeros de trabajo, porque pues Paco Stanley era reconocido o era pues identificado como una persona que se propasaba, ¿no? Con las mujeres, incluso muchas veces durante su programa, pues las tocaba, les daba vueltas, buscaba cualquier pretexto para estarlas abrazando, e incluso fue la misma Paola Durante quien dijo que a ella, pues él se había querido, ¿no? Propasar con ella, que había dicho comentarios refiriéndose a su cuerpo o a su apariencia. Miren, aquí está. Un día me mandó un mensajito cuando existía el Viper y me dijo: hola, soy Paco Stanley, ¿no quieres ir a tomar un té? No le hice caso y al otro día me encuentro a Paco y me dice: ¿no te llegó un mensaje mío? Yo te mando un mensaje que dije que fuéramos a tomar un té. Cuando salgo me agarra del cuello y me dice: te dije que íbamos a tomar un té, tú y yo. Y dije: sí, señor. Esto fue lo que contó Paola Durante, ¿no? Entonces, claro que se tenían antecedentes de que él, pues, hostigaba a las mujeres, que prácticamente las acosaba, porque es un delito incluso. Y, pues, bueno, pudo haber sido un conflicto de eso, pero según lo que se comenta, la línea de investigación era otra completamente diferente y el problema personal que había entre Mario Besares y Paco Stanley no daba. ¿Para qué? Para que él mandara a quitarle la vida, ¿no? Porque a final de cuentas en 2001 pues terminó, sí, efectivamente realizándole esta prueba de ADN a su hijo y salió completamente positiva de que pues es hijo de Mario Besares. Aquí también mencionan, dijo, tampoco tuvo importancia que los compañeros de trabajo del Cholo testificaran que el día de lo sucedido a Paco, estaba trabajando en un taller de la colonia Narvarte, o que se comprobara que las fechas en que según este cocinero, Paola Durante había visitado a ese líder, ella estaba trabajando en el Auditorio Nacional como edecán, o que la otra fecha que atestiguó para ese encuentro fuera meses antes de que ese hermano estuviera detenido. El testigo tampoco pudo reconocer a Paola y en su testimonio describió literalmente a otra persona. Entonces prácticamente todo este caso, esa línea de investigación se construyó con un testigo que está ya pues no identificado, pero sí diagnosticado con un problema mental, ¿no? O sea, que prácticamente no tiene ni pies ni cabeza lo que él dice y que aparte absolutamente nada encaja. Todo se derrumbó cuando el propio Valencia, o sea, este testigo que estaba ya encerrado, reconoció que había mentido porque la Procuraduría de Justicia le había propuesto reducir su condena y mejorar su condición carcelaria a cambio de su testimonio. Y cuando la Comisión de Derechos Humanos del DF, que presidía en forma más que respetable Luis de la Barrera, demandó la liberación de Paola Durante por ser el suyo un caso notoriamente inventado. La actitud de Del Villar y su gente fue desestimar la declaración de Valencia y presionarlo para que volviera a rectificar su declaración, y en un hecho insólito comenzaron a acosar policial y judicialmente a los miembros de la propia Comisión de Derechos Humanos del DF, lo que motivó incluso protestas internacionales de comisiones similares. O sea que sí fue un caso que ocasionó muchísimo conflicto y que los cacharon completamente en la mentira. O sea, no tenía ni pies ni cabeza. Tomaron como base de toda la investigación la declaración de una persona que después vuelve a declarar y desestiman esa declaración y le piden que vuelva a rectificar la primera declaración. Entonces, si habían tomado la primera como verídica, ¿por qué no tomar la segunda también? ¿No? Ahí es donde estuvo todo lo raro. Esto declarado por la Procuraduría contra los de Derechos Humanos era tan absurdo como la investigación del caso Stanley, que en contrapartida lo que provocó, haciendo una analogía de las que en su momento llevó Pablo Chapa en esos casos, Posadas, Colosio y Ruiz Maceo, es que nunca se supiera realmente quiénes y por qué le hicieron eso a Paco Stanley, ¿no? O sea, prácticamente se sabía que pues había otros líderes metiendo dinero a la Procuraduría para que no contaran la verdad, y es por eso que el día de hoy pues se está llevando a cabo todo este
tema del documental, donde están saliendo muchas cosas a flote que en su momento se pagó para que se mantuvieran en secreto, que tenía relaciones con el mundo de las sustancias, ese era el primer secreto que se tenía que ocultar, que tenía compromisos pendientes, que probablemente no era un personaje digno de la simpatía y la popularidad que tuvo entre el público, terminó siendo indudable, pero toda su historia hoy permanece oculta bajo una nube de errores y despropósitos que llevaron a olvidar lo importante. Si se quería ocultar la verdad de este caso, habría que haber hecho exactamente lo que hizo la Procuraduría del Villar, o sea que fue precisamente pues este procurador quien fue el responsable de todos estos sucesos, porque de verdad que no hay palabras, ¿no? Imagínense nada más, y es lo mismo que decimos desde hace mucho tiempo, la molestia en contra incluso de la Fiscalía General de la República, es precisamente por eso, porque son ellos quienes deben de garantizarnos la seguridad, quienes nos tienen que brindar justicia y quienes pues se supone que tienen que hacer un buen trabajo de investigación para podernos garantizar a nosotros el tema de la seguridad, cosa que no se hizo en su momento y que no se hace actualmente. La verdad es un caso bastante polémico y yo creo que con esto del documental pues iban a salir, ¿no? Muchas cosas a la luz, porque efectivamente pues personajes como el que tenemos aquí en pantalla en estos momentos pues están involucrados también, lo vivieron junto con él, eran compañeros contemporáneos en estas televisoras y pues hasta el día de hoy muchos de los que conocemos pues eran parte de esto, ¿no? Muchas eran parte del catálogo, muchos otros asistían a estas fiestas donde incluso pues consumían también y compraban estas sustancias, algo bastante fuerte. También dice, para ese tiempo no se sabía como hoy de todos esos excesos. Hizo la prueba de paternidad porque era mucho el ataque y por el bien de su hijo, por eso lo hicieron. Sí, lo extraño es que fue 3 años después y por eso, y justo por esa prueba se dio pie a pensar que efectivamente habían tenido un conflicto por eso entre ellos, porque por eso ya no se llevaban bien, que su relación pues estaba muy mal, su relación de trabajo, que por eso el programa pues ya no marchaba tan bien, ¿no? Precisamente por este tema de la paternidad. Y bueno, amigos, pues llegamos al final del video del día de hoy. Yo los quiero invitar a que me dejen aquí en los comentarios ustedes qué opinan al respecto de todo esto, quién creen que fue el verdadero culpable y responsable de todo, siguen creyendo que Mario Besares estuvo detrás de esto, que él fue pues quien llamó, quien se puso en contacto con estos líderes para ultimar a su compañero, ya no digamos amigo, pero sí compañero de trabajo, o que efectivamente la Procuraduría ocultó todo el tiempo a los responsables. Los invito a que me ayuden dejando su like y que me ayuden compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida y nos vemos.